La mano del hombre ha dañado millones y millones de kilómetros en la historia del planeta Tierra. Con tal de llegar a la fama, el dinero y el poder, el planeta está desapareciendo. La contaminación, el aumento y descenso de la temperatura y los constantes cambios climáticos así como los fenómenos naturales son cada vez más comunes, debido, principalmente, a la mano del hombre. Estos son los 7 peores desastres ambientales de la historia. Número 7. Arrancaremos este top hablando de Japón. En 1997 y 1998, en Tokaimura, una ciudad japonesa situada a unos 125 kilómetros de Tokio, se produjeron 2 accidentes nucleares de considerable importancia. En el primero se ocasionó un incendio en la empresa Donen, que derivó en la expulsión de 37 trabajadores por contener niveles de radiación superior a los normales, aunque sin llegar a ser peligrosos. En el segundo, 3 trabajadores de una planta de procesamiento de uranio realizaron mal una mezcla que acabó con la vida de 2 de ellos, y cientos de trabajadores fueron expuestos a distintos niveles de radiación. Se estableció un perímetro de 10 kilómetros y se recomendó a más de 300.000 habitantes que no salieran de casa. Se prohibió pescar y beber en las aguas cercanas, así como la cosecha de cualquier explotación agrícola. Número 6. El 20 de abril del año 2010, una explosión en la plataforma de perforación Deepwater Horizon, de la compañía British Petroleum, mató a 11 trabajadores, hirió a otros 17 y rompió el pozo Macondo, lo que provocó el peor derrame de petróleo en toda la historia de Estados Unidos. Se estima que fueron vertidos más de 780 millones de litros de crudo al mar y los daños al ecosistema fueron enormes. Las marismas y el delta del Mississippi recibieron el primer impacto, con la aparición de delfines, tortugas y aves muertas. Los ecosistemas de los pantanos fueron afectados, y la rica biodiversidad del fondo marino se ha reducido en gran medida. Tomó, en total, 89 días cerrar la fuga de petróleo, y la empresa sufrió graves daños a su reputación, ya que se descubrió que durante el proceso mintió sobre el verdadero impacto del accidente, y fue considerada responsable y condenada a cubrir los gastos. Número 5. El 13 de noviembre del año 2002, el barco petrolero Prestige se accidentó en una tormenta mientras transitaba por la costa gallega cargado de 77.000 toneladas de petróleo frente a la Costa da Morte, en el noroeste de España, y tras varios días de maniobra para su alejamiento de la costa gallega se acabó hundiendo a 250 kilómetros de la misma. Los contaminantes liberados y la extensión del área afectada, desde el norte de Portugal hasta las Landas de Francia, conformaron uno de los peores desastres ambientales y ecológicos de la historia. Sin embargo, el episodio tuvo especial incidencia en Galicia, donde causó una crisis política y una importante controversia en la opinión pública. Número 4. Los ataques atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki se efectuaron el 6 y 9 de agosto, respectivamente, del año 1945, fueron ordenados por Harry Truman, en ese entonces, presidente de los Estados Unidos, y pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a más de 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció el día de los bombardeos. Entre las víctimas, el 50% murió por enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación, como leucemia y diferentes tipos de cáncer, y esta tasa seguirá aumentando debido a que la radiación tardará en acabarse completamente en el territorio. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, y posteriormente, el jueves 9 de agosto del mismo año, sobre Nagasaki fue liberada la bomba Fat Man. Hasta la fecha, estos bombardeos atómicos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia.
Número 3. El 3 de diciembre del año 1984, una fuga de disocianato de metilo en una fábrica de pesticidas de la India, propiedad a medias entre el gobierno y la empresa Union Carbide, causó la muerte de más de 20.000 personas en total. Miles de animales perdieron la vida, y la zona quedó y continúa, a día de hoy, gravemente contaminada. Este hecho causó que en 2010, 8 ejecutivos de la empresa fueran condenados a 2 años de cárcel y que en 1998, la Pesticide Action Network declare al 3 de diciembre como el Día de No Pesticidas, en el que se conmemoran los fallecidos y a las miles de personas que viven con las consecuencias de haberse vistas expuestas a químicos muy potentes. En total más de 600.000 personas resultaron afectadas y otras 150.000, a día de hoy, sufren graves secuelas. La muerte de muchas personas, además, fue muy caótica y desesperante. El compuesto, una vez en contacto con la atmósfera, se descompuso en gases muy tóxicos, que formaron una nube letal que avanzaba a ras del suelo. Número 2. Uno de los desastres más grandes y devastadores del mundo, aunque sobrepasado por el puesto 1 de este top, se produjo el 11 de marzo del año 2011, después de que uno de los peores y más trágicos tsunamis alcanzara la planta nuclear Fukushima. Debido a esto, más de 100.000 personas fueron evacuadas, aunque 600 de ellas murieron en dicha evacuación, y el océano se vio severamente afectado ya que la empresa Tokyo Electric Power vertió al mar miles de toneladas de agua contaminada. Explosión en los edificios de los reactores nucleares, fallos en los sistemas de refrigeración y triple fusión del núcleo son algunos de los hechos que causaron tal accidente que derivó en una catástrofe. A día de hoy, miles de personas en todo el país y en los limítrofes son diagnosticadas con casos de cáncer y tiroides, principalmente en los niños, y cáncer de pulmón y leucemia en los adultos. Número 1. Y como no, el puesto número 1, conocido perfectamente por lo importante que fue, es el accidente nuclear de Chernóbil. El 26 de abril del año 1986, la explosión del cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil se produjo mientras se llevaba a cabo una prueba en la que se simulaba un corte eléctrico. El reactor, que contenía dióxido de uranio y otros compuestos radioactivos, explotó debido al sobrecalentamiento del núcleo, emitiendo una gigantesca nube tóxica que se extendió por 3 continentes diferentes, Europa, Asia y África, y que afectó, en menor consideración, a Oceanía y América. Considerado el peor accidente no natural de la historia, el mayor desastre nuclear y el peor desastre ambiental y ecológico de la humanidad, el accidente de Chernóbil hizo que la ciudad fuera evacuada completamente y dicha zona no podrá ser habitada hasta dentro de 9 siglos. Durante los primeros 10 días se evacuó a más de 130.000 personas y hubo una cifra aproximada de 200.000 fallecidos en Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Durante 10 generaciones, existe el riesgo de que los futuros descendientes de los supervivientes padezcan deficiencias genéticas. Actualmente, existe un radio de restricción de 30 kilómetros alrededor de la planta, y no es recomendable pasar más de 2 horas en la ciudad. La planta fue cerrada definitivamente en el año 2000, y el hecho ocasionó una crisis política en Francia, ya que los ciudadanos han demandado al gobierno afirmando que este no comunicó acciones para evitar el cáncer. Anatoly Diatlov y Viktor Bryukhanov son considerados culpables del hecho. El primero era el responsable de la central y el segundo, su diseñador. La población mundial, además, repudió el castigo poco ejemplar que se les dio, tan solo 10 años de trabajos forzados, aunque, por si fuera poco, solo cumplieron 4 y 5 respectivamente. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima.